Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la conferencia magistral que pondrá punto y final a esta intensa, yo diría que magnífica jornada de clausura de Adventure, programa de emprendimiento basado en las TIC y transformación digital de microempresas que impulsamos desde el Consejo Social de la UDC y que cierra hoy su segunda edición. Hasta el momento han sido 30 alumnos y alumnas con ADN emprendedor los que han pasado por nuestras dos ediciones. En las 625 horas lectivas intensas y eminentemente prácticas, como no puede ser de otra manera, han podido dar forma a sus ideas empresariales con la ayuda de profesores y de mentores. Otros les han dado un giro a sus proyectos y, en mayor medida, prepararlos para su crecimiento. Es, en cualquier caso, un orgullo por parte del Consejo Social de la UDC haber contribuido a su formación y con ella a la puesta en marcha de vuestros negocios presentes y futuros. Os queda mucho trabajo por delante. Lo sabe bien y seguro que os lo va a trasladar así nuestro invitado de hoy. Nos acompaña un emprendedor considerado uno de los jóvenes con mayor talento de España. Ramón, nosotros hemos insistido mucho en Adventure de que el momento evidentemente no es el mejor. Tenemos un ecosistema que no favorece precisamente el emprendimiento. Tenemos, los consejos sociales, insistimos mucho en ello, un problema de colaboración público-privada en España. Lo acaba de decir la OCDE en un documento importantísimo que se presentó el día 29 de noviembre en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que se titula La hoja de ruta para mejorar la transferencia de resultados y la cooperación entre ciencia pública, universidad y empresa en España. Tenemos un problema de colaboración universidad-empresa, ciencia pública-empresa, pero universidad-empresa en concreto, y necesitamos, indudablemente, saber volcar, crear cultura para que toda esa mucha y buena investigación que hace nuestra ciencia pública y, sobre todo, nuestras universidades, llegue al tejido productivo y se transforme realmente en desarrollo económico y social, creación de puestos de trabajo y bienestar social. Es decir, que las universidades sean realmente motores de desarrollo económico y social, además de ser magníficas desarrolladoras de sus tres misiones, de la educación, del conocimiento, de la creación de nuevo conocimiento, de la investigación y de la transferencia de resultados al sector productivo. Aquí, evidentemente, hay muchísimo que mejorar. Pero dentro de este ecosistema complicado y además de tener un, digamos, macrosistema económico que no está, obviamente, en el mejor de los momentos, porque aquí ya concatenamos crisis económica tras crisis económica. O sea, sabemos que el capitalismo es cíclico, que tiene y genera estas situaciones, pero ahora lo estamos viviendo con una intensidad realmente lamentable. Pero aún así, lo que hay que defender es que cuando se tiene mérito, es decir, cuando se tienen ideas, cuando se aporta esfuerzo, sacrificio, trabajo, si somos capaces entre todos de mejorar ese ecosistema, los proyectos tienen que salir adelante. Yo me he criado los últimos 32 años en una cultura donde siempre he escuchado que el dinero existe, el dinero está. Hay que saber buscarlo, hay que saber atraerlo y para eso hay que hacer las cosas bien. Pero cuando se hacen las cosas bien, el éxito acompaña. Y esta es un poco la filosofía que tenemos que compartir. Y yo creo que un buen ejemplo de esto que acabo de decir es el caso de Ramón. Incluido recientemente en la lista Forbes España, 30 Under 30, Ramón Castroneira es un emprendedor gallego, nacido en Pontevedra, que con tan solo 28 años fundió la empresa Traxters junto a sus socios Luis Bardají y Gabor Baloj. Con Traxters están consiguiendo revolucionar el transporte de mercancías por carretera, convirtiéndose en la torre de control a través de una propuesta basada en relevos entre conductores de camión. Además de cofundador de la startup, Ramón ocupa el cargo de Chief Product Officer, encargándose del desarrollo de la tecnología y algoritmos, está al frente de la innovación en la empresa y se encarga de construir la visión tecnológica de su futuro. Es licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid y ha cursado sus estudios también en Italia, donde colaboró con la Agencia Espacial Europea. Anteriormente a Traxters trabajó para Strategy, desarrollando modelos de optimización para empresas de transporte. Habla inglés, italiano, portugués y español
y actualmente es el responsable de dirigir el Hub Tecnológico de Traxters en Galicia. Os recuerdo, tanto a las personas que estáis online como a los que estamos en la sala, que al finalizar la exposición podremos realizarle a Ramón las preguntas que consideremos pertinentes. Ramón, cuando quieras, te escuchamos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, dar las gracias por haberme invitado, por haberme traído aquí. Ya mi familia se piensa que soy alguien importante, yo sé pensar que yo soy alguien porque vengo a este tipo de sitios y la gente me escucha decir mis cosas. Yo hoy vengo aquí principalmente con el propósito de contaros lo que a mí me gustaría que me hubiesen contado hace 3 años. Nosotros empezamos con Traxters hace aproximadamente 3 años, 2018 fecha de fundación, primera rueda en el suelo, febrero-marzo de 2019, un año justo antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, el transporte de larga distancia está roto. No, quizás no lo sabéis, quizás no os habéis dado cuenta, pero está roto por todos sus costados. ¿Por qué? Porque faltan conductores, principalmente. ¿Por qué faltan conductores? Porque tienen una vida, me vais a permitir la expresión, sé que es un poco dura, pero tienen una vida de mierda. Los conductores se tiran aproximadamente, si hablamos siempre de conductores internacionales de larga distancia, se tiran aproximadamente el 50% de su tiempo parados, tirados en parkings, durmiendo, lejos de sus casas, ¿no? Esto hace, salió hoy un artículo en el periódico, hace que el 70% de todos los conductores de larga distancia tengan más de 50 años. No hay relevo generacional para los conductores. ¿Y por qué no hay relevo generacional? Pues principalmente por esto, porque las condiciones de vida son durísimas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, intentamos simplificar esto, ¿vale? Una idea bastante de perogrullo, ya existía desde hace tiempo, ¿no? Pues lo existía con el Pony Express, con los caballos, que iban llevando las cartas de lado a lado en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que es un modelo que no estaba explotado hasta ahora. ¿Y por qué no estaba explotado? Pues por 2 razones. Hay una complejidad matemática detrás de esto. Para 2 camiones es fácil hacer relevos. Para 150 o 200 camiones mentalmente es imposible. Hay que basarse en algoritmos normalmente para hacerlo. Y la complejidad operativa. Está muy bien que tengamos nuestros modelos matemáticos maravillosos, pero luego eso tiene que ocurrir en la realidad, ¿no? Y para que eso ocurra en la realidad hay un montón de problemas que solucionar en el día a día. Voy a ir un poquito más rápido por esta sección, que es más la sección de presentaros un poco qué es lo que hacemos. Creo que, bueno, tiene su interés, pero hoy lo que quiero hablaros principalmente es en la sección posterior de los aprendizajes que hemos tenido durante estos 3 años, ¿no? En esencia, somos hasta un 20% más eficientes en coste, reducimos impacto social y ambiental, somos 4 veces más seguros, no hemos tenido ningún robo hasta el día de hoy y hasta 2 veces más rápidos, mucho más rápidos, ¿vale? Y esto es muy importante, como podéis imaginaros, en los tiempos que corren. Trabajamos en corredores por grandes áreas. Ahora mismo tenemos 3 corredores abiertos por toda Europa, con equipos distribuidos a lo largo de toda Europa. Y pues algunos números, somos ya más de 80 empleados, facturamos ya aproximadamente 1,5 millones de euros al mes y este año esperamos llegar a aproximadamente unos 30 millones de euros de ARR, ¿vale? Hasta aquí un poco la presentación de qué es lo que hacemos nosotros, quiénes somos y unas cifras que yo creo que esto para vosotros no tiene tanto interés. Hoy vengo a hablaros de lo importante realmente es el porqué y no tanto el cómo. Y cómo llegamos a ese porqué, ¿vale? Lo que importa el día 1, ya empieza la sección en la que vengo a deciros las cosas que a mí me gustaría que me hubiesen dicho hace 3 años, es que lo que importa el día 1 no es tan importante el día 900. Y viceversa, no tenemos que volvernos locos con ciertas cosas el día 1 y no tenemos que volvernos locos con ciertas cosas el día 900, ¿vale? He dividido un poco la parte tengo esta parte así un poco orientada a las distintas etapas por las que pasa una startup en términos de rondas de financiación, pero podéis imaginaros cada una de esas cajitas pues como 6 meses, 12 meses, 12 meses y 12 meses, ¿no? Imaginaoslo como timelines o como rondas de financiación, como vosotros queráis. Empezamos por la parte presemilla, ¿vale? ¿Qué es lo que me gustaría a mí que me hubiesen dicho en la parte presemilla, cuando estamos empezando? No conozco el estado de todas vuestras startups, pero seguro que algunos estáis en este estadio. ¿Qué es importante en este estadio? Validar e iterar lo más rápido posible. Antes escuchaba que ya teníais algún producto montado sin hablar con clientes.
No hagáis eso. No montéis nada, hacedlo lo más cutre posible, lo más cutre que podáis desde el día 1 e intentad ir rápido al cliente. Cuanto antes os sentéis con un cliente delante, antes os dé un buen bofetón de realidad, tenéis que amar el bofetón de realidad, segundo consejo, antes os dé un buen bofetón de realidad, os diga que vuestro producto es una mierda, perdonad la expresión, e empecéis a iterar y empecéis a decir, vale, ¿qué es lo que necesita esta persona de mí? Mejor, pero muchísimo mejor. Aquí los detalles no importan, o sea, no importa si tenemos esa feature, killer feature que queremos, es que si meto este foro dentro de mi aplicación móvil seguro que lo peto. No, vas a meter ese foro, vas a desplegar tu aplicación y las descargas en la App Store de tu aplicación van a pasar de 10 a 13. Ese es el crecimiento que vas a ver. Entonces, lo importante aquí es entender el valor que tú le estás aportando al cliente. Tienes que validar el tronco de tu negocio, no tienes que hacer nada más en realidad. Es sencillo, pero a la vez es complicado porque es súper fácil caer en los típicos errores en la que se conoce como build trap, ¿vale? Os pongo un ejemplo que nos pasa a nosotros. Nosotros al principio de todo estábamos pues, buscando captar conductores, ¿no? Que son la parte escasa dentro del marketplace, por así decirlo. Y estábamos pues, con nuestras ideas de, es que vamos a montar una aplicación en la que los conductores pues, se sientan atrapados en esa aplicación, que puedan conversar entre ellos, que puedan hacer un montón de cosas. Y llegó un chaval que creo que me dio uno de los mejores consejos de mi vida emprendedora y nos dijo, ¿qué estáis intentando validar? Definidme qué estáis intentando validar en 3 palabras, ¿no? Y le dijimos, pues intentamos validar que a los conductores les gusta lo que hacemos. Y dijo, ¿y qué estáis intentando montar? Pues mira, una aplicación, nos enseñamos nuestro roadmap de aplicación, es que vamos a construir esto, y luego va a venir esto, y van a pasar todas estas cosas mágicas, ¿no? Y al final vamos a tener 1 millón de conductores. Y nos miró y nos dijo, bueno, ¿y por qué no hacéis una landing page donde la gente se pueda apuntar y poner vuestra lista de features, de decir, bueno, va a tener esto, esto y esto y esto, ¿quién se quiere apuntar aquí? Coño, la hicimos y 1.500 registrados en un día. No hizo falta construir nada, no hizo falta hacer absolutamente nada, simplemente cogemos una landing page, pusimos lo que íbamos a construir, ¿quién se quiere apuntar a esta movida? Y se apuntaron 1.500 personas. Y con esto, solo con esto, validamos la hipótesis, validamos una de las hipótesis, una muy inicial, que era que había un interés alrededor de esto. Estos son el tipo de cosas con las que tenéis que estaros comiendo la cabeza en presemilla. Validar cuanto antes, a tener mucha conversación con vuestro cliente, vuestro proveedor, quien sea el stakeholder importante o los stakeholders importantes. Aquí sí, ya entramos en la parte semilla, ¿vale? Vamos a suponer que ya hemos conseguido unas ciertas métricas pequeñitas, pues eso, unos usuarios interesados en lo que a nosotros unas ciertas métricas iniciales. Aquí sí que ya podemos empezar a construir cositas, ¿vale? Tenemos que rodearnos primero de un núcleo de gente muy válida. Normalmente 1, 2, 3 personas. Luego vamos a hablar en la sección un poco, tengo una sección a posteriori más de consejos que no sabía dónde meter, que habla un poco de esto. Tenemos que rodearnos siempre de gente válida, gente que comparta nuestros valores en el core, por así decirlo. Aunque intentemos suplir nuestras carencias, sean técnicas, sean de negocio, sean las que sean, intentad juntaros con gente que comparte vuestros valores, que comparte vuestra manera de ver la vida. Esto puede parecer un poco etéreo, pero vais a discutir muchísimo menos con esa gente que con gente que no comparte esa manera de ver la vida. Pues si vuestro core es la humildad, o ser asertivos, o tenéis una cabeza muy de ingeniero y decís las cosas muy claras, intentad juntaros con gente parecida. Puede ser un poco endogámico, ya sé que hay mucho valor en la diversidad, pero no la vamos a buscar aquí. Aquí lo que buscamos es un núcleo de gente dura, muy apegada, que lo que busca es sacar una cosa adelante. No hace falta que nos comamos la cabeza con estar buscando pues eso, gente que nos dé mucho soporte. Eso vendrá después, ¿eh? Es importante, pero vendrá un poquito después. Esto es una parte de cultura, pero por ejemplo, os pongo otro ejemplo. Yo recuerdo, no voy a decir nombres, pero recuerdo una persona que me decía, es que la cultura es súper importante, tenéis que tener planteado una cultura. Miraba a un lado, miraba al otro y digo, somos 3, ¿qué cultura tenemos? No podemos tener ninguna cultura, no hay una cultura de empresa, somos 3 y es como somos nosotros 3. Esa es la cultura que tiene la cultura que tiene la empresa. Va a ser muy importante después, muy importante después, y hay un momento en el que tenemos que empezar a trasladar esos valores, porque ya no mandamos de manera directa, mandamos a través de la cultura. Pero no es importante aquí. Con esto quiero decir que fijaos siempre en lo que es importante en cada momento, con qué os tenéis que comer la cabeza. Aquí tenéis que comer la cabeza con que tenéis unas métricas, tenéis un business model Canvas que probablemente ya ha dado 20.000 vueltas y ahora estáis intentando construir algo.
¿no? Una pequeña plataforma o un pequeño, no sé, modelillo de negocio, algo, ya estés empezando a facturar algo sobre una idea validada en la parte presemilla, ¿vale? A partir de aquí empieza, yo creo que bajo mi punto de vista, la parte más fácil. A mí estas dos primeras partes me resultaron mucho más sencillas. O sea, falta que diga esto, que dentro de unos meses cerramos y ala, esta es la parte que te parecía fácil, ¿no? Pues, a mí la parte de presemilla y semilla creo que es la emocionalmente más dura, porque muchas veces estás dando vueltas como un pollo sin cabeza, ¿no? Sabes, estás preguntándole a la gente te dice cosas que a veces son contradictorias, tienes que guiarte un poco por tu intuición, ves que cambias cosas y no tienes ningún tipo de tracción. Aquí hay que buscar el Product Market Fit en la parte de semillas. Si lo sentimos, el Product Market Fit es el momento en el que empiezas a sentir un tirón por parte de los clientes, ¿no? Empiezas a decir, vale, espérate, aquí hay algo que rascar. Nosotros esto lo conseguimos en 2020, llegó la pandemia, nos jorobó y luego volvimos a reconseguirlo otra vez en junio, ¿no? Pero sentimos ese tirón. En enero de 2020 sentimos que nuestros clientes nos empezaban a pedir muchas cosas y nosotros pues, nos empezábamos un poco a descontrolar, a decir, vale, espérate, ¿cómo servimos todo esto? Aquí las cosas no tienen que escalar, de verdad, nada tiene que escalar. Hasta aquí nada tiene que escalar. No me digáis la típica de, no, es que si hago este proceso de esta manera o hago esta aplicación, esto luego no va a ser escalable. Da igual. Sí, a lo mejor vas a tener que tirar eso dentro de 2 semanas. Da igual que no sea escalable. Hasta aquí. A partir de aquí empieza un poco ya la fiesta. Empieza a escalar la cosa. Aquí ya tenéis un tirón, el mercado os está pidiendo lo que vosotros vendéis. Tenemos que empezar a crear la cultura, que sí que ya es importante empezar a crear la cultura. Nosotros aquí pasamos de ser 13 personas, aquí éramos unas 13 personas aproximadamente, era un equipo, porque estábamos todos sentados en la misma mesa, no había mucho problema. Aquí ya estábamos con 50, 60, 70 personas y 80, que es ya 90, headcount de hoy, 90 personas, que ya es difícil transmitir eso, o sea, ya es difícil que la gente esté alineada con los valores. Entonces ya hay que hacer un trabajo, esto no es una fase estática, y cuando empiezas en esta fase, cuando sientes el Product Market Fit, cuando empiezas a contratar gente, sí que tienes que empezar a plantearte la cultura, a qué tipo de personas contratas. Ya a lo mejor tienes 2 líneas de mando, entonces hay gente a la que literalmente no le gestionas en el día a día. Entonces tienes que fiarte de la persona que está en el medio. Esas 13 personas de las que hablábamos aquí, que os comentaba, tienen que ser gente de mucha confianza. Tenéis vuestro núcleo súper duro, que serán vuestros cofundadores, gente en la que podéis confiar todo, absolutamente todo. Luego tendréis un equipo muy, muy bueno, muy, muy válido, que también confiáis en ellos y esa gente es la que se va a encargar en muchos casos de transmitir esta cultura, ¿no? Aquí, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Aquí la escalabilidad ya empieza a importar. Es decir, aquí ya necesitamos tener unas muy buenas métricas, necesitamos ver pues, que nuestros ingresos van haciendo así y necesitamos ser capaces de demostrar, para saltar a la siguiente fase, que eso podemos mantenerlo en el tiempo. Es decir, que tenemos un equipo lo suficientemente bueno capaz de mantener y mejorar eso en el tiempo. Vuestro papel, no digo que se diluya, ¿no? Pero cada vez sois menos importantes. El día 1, pues eres 1, 2, 3 personas. Vuestro papel pasa a ser empujadores y espectadores activos en el buen sentido de la palabra, de que tenéis que transmitir, tenéis que dar paso a gente que es mejor que vosotros y apoyar a esa gente con el conocimiento que vosotros tenéis. De aquí en adelante, bueno, os lo contaré, si Dios quiere, dentro de 1 año, dentro de 2, os puedo contar lo que viene después de todo esto. Pero en 3 años, en lo que os preocupa el año 1 o los primeros 6 meses no tiene que ser lo que os preocupa el año 2 ni tiene que ser lo que os preocupa el año 3. No existe la gente que entra, llega y dice, no, es muy importante la cultura. ¿Es muy importante la cultura? ¿Cuándo? ¿En qué momento es importante la cultura? Os voy a intentar contestar esta pregunta con la siguiente parte, ¿vale? Vais a recibir consejos, incluidos estos, diametralmente opuestos y contradictorios. Es decir, gente que os va a decir, tirad por aquí, sobre todo al principio, no sé por qué razón, muy al principio a la gente le encanta decir, haz esto, haz lo otro. Tira por aquí y otra persona te va a decir todo lo contrario, te va a decir, tira por el otro lado. ¿Quién tiene razón? No lo sé. Si os digo la verdad, no lo sé. Pero va a estar en vuestra intuición tomar la decisión correcta. Vosotros sois los únicos que vais a tener esa información realmente y los que vais a tener ese feeling. Estáis en el campo y al estar en el campo vais a tener cierta información privilegiada o ciertas sensaciones privilegiadas que no van a tener el resto. No hay una receta mágica, o yo por lo menos no sé, si alguien la tiene que me la diga. Yo hasta el momento no he visto ninguna receta mágica. Sí que hay, pues, yo creo que consejos relativamente válidos. El primero, bajo mi punto de vista, es que os preparéis mentalmente. Emprender puede ser emocionalmente devastador. O sea,
Antes mi vida laboral, pues normalmente si tengo que calificarla del 1 al 10, oscilaba alrededor del 6 o del 7, ¿no? Los días que estaba muy contento, pues estaba un 7 de feliz, ¿no? En mi trabajo. Y los días que estaba muy triste, pues estaba un 5 o un 6 de feliz. Cuando emprendes, estás en el 10 o en el 1 o en el 9. Y los días más tranquilos, pues estás en el 4 o en el 8, ¿no? Los días que consigues un muy buen cliente, que ves que las cosas tiran, que ves detalles en el equipo muy buenos, estás súper, súper, súper feliz. Y los días que no, me vais a perdonar de nuevo la expresión, esta es la mierda. Pero muy mal, o sea, de muy mal, de decir, esto no va a ningún lado, es que no, voy a tener que despedir a 4 personas, vais a tener que pasar por despedir a gente también. Eso, preparaos mentalmente y emocionalmente para este viaje. O sea, si os metéis aquí, venid llorados de casa porque vais a llorar y vais a pasarlo relativamente mal. También muy bien, es una experiencia vital. Esta es otra cosa también que pues todos vamos a acabar en un cajón de pino. Y yo no quería acabar en un cajón de pino sin haber pasado por esto. Después de haber hecho esto, si tuviese que darle un consejo a Ramón de hace 3 años, le diría, vuelve a meterte en esta movida que vas a flipar, ¿no? Es como una montaña rusa. Preocupaos de las cosas en su momento, ¿vale? Esto va incidiendo un poco con lo que decíamos en la parte anterior. Y escuchaos. Es decir, ¿cuándo empieza a ser importantes determinadas cosas? Pues vuestro trabajo va a ser en muchos casos estar atentos a cuando veáis señales, ciertas señales, ¿no? Señales, por ejemplo, lo llevo a la parte de cultura, que yo ahora estoy muy preocupado por la parte de cultura porque tengo que empezar a estar preocupado. ¿Cuándo vi una señal? Pues cuando vi que una persona del equipo no se estaba comportando de la manera en la que yo me comportaría o que no se comportaría, ¿no? Si estuviésemos todos en la misma mesa. Como ahora ya no estamos en la misma mesa, estamos en distintas salas, incluso en distintas oficinas, pues ya hay variaciones de comportamientos. El primer día que vi eso, claro, hay que estar escuchando. Hasta entonces no estaba preocupado, pero en ese momento dije, tengo que empezar a preocuparme de esto, tenemos que empezar a preocuparnos de esto. Y ese fue el momento en el que empezamos a transmitir la cultura, empezamos a darle muchísima importancia a eso, ¿no? A sacarlo un poco a relucir. Y esto aplica, yo creo que a mí hasta ahora me ha aplicado en todas las etapas, es decir, qué era importante en cada momento, lo sabes más o menos escuchándote. La parte de escalabilidad que decíamos antes. Hace cosa de unos meses nos dimos cuenta de que ciertas partes del negocio empezaban a ser bloqueantes para otras partes del negocio. Es decir, que crecer nos costaba porque había tapones o estábamos encontrando señales iniciales de tapones. Ese es el momento de preocuparte por la escalabilidad. O igual unas semanas antes o unos meses antes. Pero no hace 2 años. Si me preocupase por la escalabilidad de eso hace 2 años, pues a lo mejor no hubiese llegado a otras conclusiones o no hubiese atendido a los clientes que tenía que atender de la manera correcta. Entonces, hay que estar atento. Yo creo que es el takeaway de esto es escuchad, estad atentos y os lo va a pedir el cuerpo. Por lo menos a mí me lo ha pedido el cuerpo. Cada vez que hay algo te lo va pidiendo un poco el cuerpo. Este también es muy importante, sobre todo al principio. Haz una cosa, solo haz una cosa y hazla bien. No hagas otras movidas, ¿no? Es que si le meto esta feature a la aplicación va a hacer esta otra movida, ¿no? Vendo Coca-Colas y pues ahora también puedo vender, yo qué sé, palomitas o lo que sea. Vende Coca-Colas y véndelas bien, no hagas otra cosa. Normalmente estáis probablemente casi todos en mercados que pueden crecer exponencialmente. Nosotros en concreto estamos en un mercado de 70.000 millones de euros. Facturar 1 millón de euros al mes puede parecer guay, pero es nada comparado con lo que es el mercado. Entonces, si lo peto muy fuerte haciendo esa única cosa que tiene un mercado de 70.000 millones de euros, no hace falta que haga otra cosa, solo tengo que hacer eso bien. Entonces, de nuevo, coged esto con pinzas. ¿Por qué? Porque al principio hay que pivotar. Entonces, al principio, si tenemos una idea o empezamos haciendo X y de repente vemos que Y nos tira el mercado por hacer más Y, bueno, vale, pues vamos a hacer Y, pero solo Y. No hagamos X e Y, ¿vale? Dejamos una cosa y nos ponemos a hacer la otra. Y la intentamos hacer bien, muy bien. Es sencillo, pero es difícil a la vez porque a lo largo del camino uno está muy tentado muchas veces. O sea, ve negocios que pueden ser como muy apetitosos, pero bueno, planteaos también si ese negocio va a ser, si tiene un mercado potencial grande, si es lo que queréis construir. Es muy fácil caer en esto, ¿no? Pues es que ahora este cliente, si hago esto, me va a dar, no sé, 20.000 euros. Ya, pero ¿vas a poder seguir haciendo eso durante mucho tiempo? ¿Quieres centrar tu empresa en hacer esa cosa? Si es que sí, adelante, tira. Puede que estés haciendo el pivotaje correcto, que estés cambiando tu modelo. Si tu respuesta interna es que no a eso, no lo hagas. Le coges a tu cliente y le dices, pues mira, no voy a hacer esto porque no es mi negocio, no sé hacerlo o lo voy a hacer mal. Y le dices, mira, conozco a esta persona que seguramente lo puede hacer bien, pero haced una cosa y hacedla bien. Y luego,
clientes, esto no puede ser de otra manera, ¿no? Clientes, proveedores y equipo, vuestra obsesión. Caemos en la trampa a veces, ¿no? Los inversores, me van a perdonar, son un medio para un fin, ¿no? Están aquí porque quieren sacar su dinero, pero vuestra obsesión tiene que ser primero los clientes, vuestros proveedores y vuestro propio equipo, ¿vale? Trabajar por y para ellos. Desviviros. Esto ya sé que es un consejo un poco naif, pero es que es un old fashion. Esto nunca pasa de moda y siempre es cierto. Vuestro cliente el primero, vuestros proveedores después y vuestro equipo también. O sea, esos son los 3 stakeholders. Yo me puse a emprender pensando que no iba a tener jefes y tengo más que antes. Entonces, bueno, también preparaos para eso. Quería hacer la charla, bueno, lo que os decía antes, quería hacer la charla muy sencilla y muy amena, porque yo creo que lo más interesante es la parte de preguntas y respuestas, lo que buenamente pueda contestar. Así que nada, con estos consejillos, pues daros las gracias por vuestra atención y nada, aquí estoy para lo que necesitéis. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Ramón, ha sido maravilloso. Yo me esperaba una charla sobre el transporte, el sector del transporte. Lo que me he encontrado es una charla de cultura emprendedora, lo cual es muy de agradecer, porque es de lo que se trata. Yo voy a hacer una pregunta que es absurda y no tiene respuesta, ¿eh? Ya te lo adelanto, que es si el emprendedor nace o se hace, ¿eh? Es decir, tú esto... Vamos, nació contigo, o sea, ya cuando te dieron a luz, dices, este es un pequeño emprendedor o esto te lo ha transmitido algo, o alguna circunstancia, un entorno educativo, una experiencia, algún ejemplo, etcétera, etcétera. De hecho, en otras palabras, que eso ya sí tiene un poco más de respuesta y más lógica la pregunta. Es decir, ¿tú crees que esto que tú... O sea, te adelanto que muchas de las cosas que yo he escuchado las he escuchado en 32 años de ser espectador privilegiado y humilde protagonista de la experiencia de Inditex. O sea, la importancia que tú le das a la cultura y lo que has reflejado en muchos son aspectos culturales, que son absolutamente esenciales, porque al final son los que forman la empresa y le dan singularidad, y luego detrás de lo que hay es un emprendedor, ¿no? Que en este caso pues eres tú y tu equipo de emprendedores. La pregunta que tiene más lógica es, ¿tú crees que si esta cultura desarrollada, en forma de enseñanza más institucionalizada o más larga, etcétera, o 18 charlas como esta, si lo insertamos en el sistema educativo, ¿seríamos capaces de cambiar el ecosistema emprendedor y tener más emprendedores en España? Yo creo, bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que un emprendedor se hace, no nace. Yo no pensaba en hacer esto hace bastante. Vi una ventana de oportunidad, dije, bueno, tengo 26 años, a mí la gente que me da respeto son los emprendedores que emprenden teniendo hijos, teniendo una hipoteca, era un piernas y me voy a poner a montar esto y no tenía demasiado riesgo, ¿no? Lo peor que podía pasar era bajar la persiana e irme a mi casa pues con la cabeza un poco baja. Eso respecto a lo primero, yo creo que se hace, o sea, todo el mundo tiene potencial de ser emprendedor si tienen las suficientes ganas y tiene ese picazón, ¿no? Ya si ese picazón se puede insertar o no, eso la verdad es que no tengo respuesta. Respecto al ecosistema y al sistema educativo, 100% creo que sí que se puede implantar una cultura emprendedora. Es decir, yo veo a la gente que emprendía en el año 2008, en el año 2005, en el año 2002, en el año 2001, lo tenían muchísimo más difícil de lo que lo he tenido yo. O sea, si llevamos esto, pues, por ejemplo, a los colonos americanos, ¿no? Yo ya he venido con la infraestructura medio montada. Y espero ayudar también a los que vengan detrás, de alguna manera. O sea, a la gente que, pues, los que decidáis poneros a emprender ahora, yo me he valido mucho, me he servido mucho de cosas que ya habían hecho el resto. Entonces, ese pavimento, creo que desde las instituciones educativas, desde las instituciones públicas, creo que eso se puede generar y se puede fomentar. Y creo que además hay casos a los que podemos mirar, ejemplos a los que podemos mirar para decir, bueno, tomemos lo mejor, ¿no? de eso. Entonces, 100%. Muchas gracias. Hola. Bueno, me sentí bastante identificado con lo que decía. Yo estoy ya pasando a la segunda fase con mi proyecto. Qué guay. Las tentaciones de proyectos paralelos. He cometido errores en esa parte. Todos. Mi pregunta es, ¿cómo no perder el foco? Ese es o sea, ¿cómo seguir enfocado en lo que crees o cómo decidir pivotar? Es decir,
Sí, siguiendo tu intuición, pero que me gustaría escuchar tu punto de vista. Yo ahí soy un poco, creo que, mal ejemplo, porque somos 3 cofundadores y nos vigilábamos bastante los unos a los otros. Emprender solo, para mí, yo creo que es de las cosas más difíciles que hay. Igual que decía que los emprendedores del año 2000, 2001, digo, todo mi respeto, lo tuvieron mucho más difícil que yo. Los emprendedores que emprenden solos también lo tienen mucho más difícil. En nuestro caso, al ser 3 cofundadores y teníamos este mantra en la cabeza, cuando uno se desviaba nos sentábamos los 3 y teníamos esa capacidad, ¿no?, de ponerlo un poco más en consenso. Es decir, a ver, ¿esto es una fumada o realmente hay detalles que nos indican que a lo mejor deberíamos tirar por aquí, ¿no? Si los 3 vemos miguitas de pan, pues a lo mejor sí que seguimos ese camino. Cuando solo lo veía uno, nos escuchábamos mucho y muy abiertamente, que es también otro mantra que teníamos dentro del equipo, no prejuzgar, no tener ningún tipo de sesgo inicial, pero nos controlábamos mucho en ese sentido. Siendo uno solo, creo que a veces está bien ser reactivo contra tus propias ideas, ¿no? Y ser como muy inquisitivo con uno mismo. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Es decir, voy a poner mi idea en mi propia palestra personal y voy a intentar tirarla abajo. Voy a ver si tiene sentido esto. Ese yo creo que es el mecanismo que nosotros hacíamos entre 3, pero si lo haces tú internamente es igual de válido. Tú seguramente tengas un criterio muchísimo mejor que nadie para tomar esa decisión. Entonces, tiene que salir de ti. A ti. Sí, Ramón, tenemos varias preguntas online. En este caso es de Alejandro Zakarian. Pregunta si se te pasó por la cabeza en alguna ocasión que quizás la idea no funcionaría y pensaste en abandonarla. Y de ser así, ¿qué te llevó a seguir confiando en ti mismo y en esa idea? Me gusta mucho esa pregunta porque enlaza con la primera slide, que hablaba más del por qué y no tanto del cómo. Esto va a sonar un poco a post motivante de LinkedIn, pero creo que es bastante cierto, que es que hay que creer en la misión de lo que uno está haciendo. A mí, mi punto de no retorno fue hablando con un conductor en una estación de servicio, que hablando con él pues se me revolvieron un poco las tripas. Estaba haciéndose allí un bocadillo en Alemania, en una estación de servicio, en unas condiciones bastante precarias, y dije, esto hay que cambiarlo, ¿no? Lo dije con otras palabras un poco más fuertes, pero dije, esto creo que hay que cambiarlo. Yo creo que todos los emprendedores, y no sé, no se me ocurre, o sea, creo que sería poco ético decir que nadie nunca se ha planteado decir, bueno, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, y más cuando tomas una decisión de este estilo. Yo venía de un trabajo acomodado, meterme en este jardín, pues claro, se me pasó por la cabeza. Y en los momentos más duros se te va a pasar por la cabeza, seguro, y varias veces. Pero si tienes esa estrella polar, si crees un poco en la misión, yo soy un firme partidario del propósito y no tanto de la pasión. La pasión es una emoción humana, pues por así decirlo, un poco más fogosa, que aparece y desaparece. El propósito es la misión que uno tiene dentro, imbuida dentro de uno mismo. Entonces, si tienes un propósito, claro, de quiero cambiar esto o quiero hacer que esto deje de ocurrir, esas dudas se hacen más llevaderas. Lo que os decía antes, es devastador emocionalmente, porque pues, que a lo mejor en algún momento te estás planteando que tienes que cerrar y a una persona que a lo mejor acabas de contratar y arrancar de su puesto de trabajo, seguro, por la propia naturaleza de la empresa, pues a lo mejor tienes que echarla. Y eso tienes que encomendarte, por así decirlo, va a sonar cuasi religioso, pero tienes que encomendarte a un bien mayor, porque no te sientes bien haciendo eso, ni vas a estar ok en ese momento, a nivel emocional. Entonces, sí me lo he planteado y creo que el propósito, el querer cambiar las cosas, el querer dejar una huella en el mundo es lo que hace que eso no pese más, ¿no?, en una balanza racional. A lo mejor es quizás esto un poco irracional, pero no sé si eso contesta la pregunta, igual es un poco etéreo. Creo que sí. Además, bueno, insisten también en si es posible. Les gustaría saber si en vuestro proyecto tenéis estipulados objetivos a 5 años, por ejemplo, y cuáles son, y qué planes tenéis para el futuro más próximo. Planes a 5 años en una startup me parece difícil hacerlo. O sea, me cuesta hacer planes a más de un año y medio vista a nivel de negocio, y ya si hablamos a nivel técnico, a más de 6-7 meses vista, sobre todo al principio. Al principio es muy variable. Si estás iterando y estás cambiando tu idea de negocio cada 2 semanas, no pierdas mucho tiempo haciendo planes. Cógete tu business canvas,
trabaja con él, tacha cosas, escribe otras cosas, vuelve a tachar cosas, pero nada más un roadmap a un año vista. Ni se te ocurre hacer un roadmap a un año vista cuando estás validando la idea. Vete ahí, habla con un cliente, coge un poco de datos. Nosotros ahora estamos transicionando un poco, trabajamos con modelos de OKR, estamos transicionando un poco pues ya a nivel quarter y a nivel anual. Tenemos objetivos a nivel anual que partimos a nivel quarter. Y tenemos, evidentemente, un business plan a 2-3 años vista. A 5 años vista yo te lo puedo hacer, pero lo que voy a poner ahí es mentira. No sé lo que va a ocurrir dentro. Y más en el entorno en el que estamos, que pandemia, invasión, bueno. Entonces, yo diría que a 5 años vista está bien, habrá inversores que te lo pidan, pero bueno, también puede ser un red flag, ¿eh? Si un inversor os pide planes a 10 años vista, seguramente no es vuestro inversor y seguramente no sabe de qué va una startup. Entonces, cuidado con meter a esa gente dentro de la empresa porque os van a pedir una cuenta de balances y vais a decir, pero ¿qué cuenta de balances quiere que le haga? Si vamos aquí 3 semanas y tenemos dos portátiles, que no hay cuenta de balances para eso. Entonces, la respuesta corta es a 5 años vista, pues nosotros ahora quizás empezamos a hacer ese tipo de proyecciones, pero vuestro día 1, año 1, no hagáis planes a 5 años vista. Bueno, hacedlo si tenéis que salir del paso, pero no le dediquéis mucho tiempo a eso, por favor. Sí, tenemos también aquí a Sergio López. Otra pregunta, ¿cómo decidisteis, antes que hablabas de la importancia de la cultura, de que ahora empezáis a preocuparos por esa parte, cómo decidisteis desarrollar la cultura en la empresa desde aquel momento que detectaste que era necesario tenerlo en cuenta? Bueno, saludos y gracias por la ponencia, te dice. Bueno, sí que he de decir una cosa. Nuestra cultura sí estaba definida desde el día 1, es decir, definimos 4 pilares básicos, que eran, bueno, son casos que los hemos ido variando un poco, también la cultura también puede ser flexible, que eran la valentía, la humildad, el buen rollo y el hacer el bien, ¿no? Y lo único que hacíamos, lo más que hacíamos era vigilar que estas 4 cosas, la gente con la que hablábamos o cuando hacíamos entrevistas, hacíamos un proceso de entrevistas, pues veíamos si estos 4 valores de la cultura se hacía tic en todos o creíamos que hacía tic en todos, pues al final como mides eso, ¿no? Entonces la cultura estaba implantada desde el día 1, pero ¿qué pasa? ¿Qué le dedicamos? El día que empezamos a contratar le dedicamos, oye, ¿cómo queremos que sea la empresa? ¿No? Y dedicamos una jornada de reflexión a eso y establecimos, no volvimos a ver eso, se quedó la cultura ahí y ya tenemos esto como guía y se acabó. El momento en el que vimos desviaciones en la cultura fue cuando empezamos a implantar cosas un poco más heavy, más allá de ver si en una entrevista de trabajo la gente sigue estos 4 checks. Además, porque hay cosas que ya se te empiezan a escapar. Hay gente que contrata a gente que tú no has contratado. O sea que pues, nuestro empleado 85, nuestro empleado 86 ya lo ha contratado un manager. Entonces yo no estaba en esa reunión para hacer estos 4 checks. Entonces, a partir de ese momento lo que tienes que hacer es empezar a industrializar esa cultura, ¿no? No hablamos tanto de no tener cultura el día 1, yo creo que sí que hay que tenerla, rodearte de gente que sea parecida a ti, pero luego industrializar esa cultura y empezar a comunicarla fue lo que empezamos a hacer. O sea, empezamos a hacer camps, lo que llamamos camps, cada 3 meses, en los que nos sentamos, compartimos un poco cuál es la visión de la empresa, sobre todo para perfiles muy junior al principio, que pues, esto no lo tienen tan en mente. Entonces, se trata de industrializar esa transmisión. Al final, en algún momento, ya no das órdenes directas tú. En algún momento tú ya no gestionas el día a día del empleado 85. Entonces, para que el día a día del empleado número 85 esté alineado con lo que tú crees, lo tienes que hacer a través de la cultura. Y es a través de una transmisión de valores. Entonces, hay muchas iniciativas, contestando un poco a la pregunta, hay muchas iniciativas para industrializar eso y hay muy buenos libros para hacer, para cuando te preocupe eso, pero comunicar constantemente, que yo creo que es el pilar fundamental, es decir, estar todo el rato dando la matraca con cuál es nuestra visión, qué es lo que tenemos que hacer, qué es en lo que creemos, cómo nos comportamos y cada vez que vemos una desviación de esa cultura, tener mucho cuidadito, llamar la atención, si hay que crear momentos incómodos, se crean momentos incómodos, no hay que tener miedo. De nuevo, devastador emocionalmente, pues a lo mejor vosotros en ese momento tampoco estáis cómodos, creando un momento incómodo, pero hay que crear un momento incómodo y ya está. ¿Por qué? Pues porque la empresa vale más que tú estés cómodo, ¿no? Que tú estés a gusto en ese momento. Entonces, bueno, hablo hasta ahora, con una empresa de 1000 empleados, pues no sé cómo se transmitirá la cultura, supongo que de una manera parecida, pero con una escala distinta, ¿no? Y, muy importante también, vuestro núcleo cercano, que esté muy alineado. Con esos 13 empleados que hablábamos de la fase de semilla,
Yo, pues, esos 13 empleados, me subo ahí al cuarto, me tiro y me fío que me van a coger. Y me fío que, por así decirlo, a nivel valores están muy, muy alineados con... Entonces, hay que rodearse de ese tipo de gente, que está, pues, alineada con 4 pilares fundamentales, que son parte vital de su día a día. Y escoger gente que es así. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta, no sé si aquí entre el público, pero sí online. Ángel Gabaldón, te pregunta, ¿podrías explicar más sobre cómo validar ideas de negocio? ¿Qué formas hay de hacerlo? Sí. Bueno, yo recomendaría, supongo que ya lo conocéis, pero el libro Lean Startup, os lo recomendaría validar con hipótesis. Principalmente si vamos a un flujo, podemos verlo en 3 partes, ¿no? Lanzamos una hipótesis, cogemos esa hipótesis, nos vamos al campo, sea esto desarrollar algo y ponerlo en producción, sea esto salir con un papel y un boli, lo más cutre posible, y preguntarle a un cliente, y luego hacemos un análisis de esos datos y en base a eso alimentamos la parte inicial. Es muy parecido en realidad. Fijaos que yo creo que aquí la universidad tiene mucho que decir. Es muy parecido al sistema hipotético deductivo, ¿no? Coger, hacer una hipótesis y ver si se cumplen esas hipótesis, y ves datos al final de todo que validan eso que estás haciendo. Muy importante los sesgos. Es decir, si también, de nuevo, esto es muy científico, si sesgas y si tú a tu cliente le preguntas, en lugar de cuánto pagarías por esto, le preguntas, ¿me pagarías 50 euros por esto? Pues lo estás sesgando, ¿no? Entonces, cómo hacemos las preguntas y cómo planteamos el experimento es importante, pero el método hipotético deductivo no falla nunca. Lleva funcionando 2000 años y funciona también para startups. Os recomendaría Lean Startup, que es una lectura yo creo que muy interesante para esto, sobre todo para el principio. Hola, mi pregunta es, ¿cómo sabes cuando un producto es escalable? Yo creo que nunca lo sabes, si te soy sincero, porque puedes preparar tu producto para 1000 usuarios y funciona con 10.000, no sé, funciona con 20.000, funciona con 150, funciona con 2 millones. La pregunta es, ¿te tiene que preocupar si tu producto es escalable a ciertos niveles en determinados puntos? Es decir, si yo tengo 1000 usuarios y estoy viendo pues una curva de hockey que veo que los usuarios me están incrementando a un ratio, no sé, del 150% al día, pues tienes que hacer una hipótesis y decir, vale, ¿cuánto tardo en llegar al punto de hacer esto escalable para 200, 250.000, 300.000 usuarios? Si la respuesta es 1 mes o 2 meses, tu negocio es escalable y luego te lo tendrás que volver a plantear. Con esto quiero decir, no es una foto fija en la que tú dices, no, a partir de aquí ya es escalable. Si tienes suerte y si te va bien, te estarás preguntando eso constantemente y eso es una buena señal, que te estés preguntando constantemente si tu negocio es escalable. Hablo a nivel técnico, luego a nivel de negocio tiene que dejar margen, claro. Pero está muy relacionado, porque a veces al cruzar la parte técnica y meter sobre recursos ahí, deja de ser escalable y dejas de tener margen. Entonces, cada vez que te ves un poco en apuros por servir a tu cliente, tienes que estar preguntando cómo hago esto más escalable, pero es un proceso que no termina nunca. O sea, esa respuesta creo que no tiene respuesta. Es decir, no puedo contestar si algo es escalable para siempre, no lo sé. Pero que te lo preguntes es buena pregunta, es buena señal que te estés preguntando si puedo llevar esto un poquito más adelante. Hola, ¿qué tal? Manuel González. Vamos a ver. El término de emprendedor y todo esto se lleva escuchando hace muchísimos años. Gracias a Dios, ahora mismo el hambre por emprender es muy grande. Muchas de las metodologías que se plantean dentro de la propia constitución de una startup o de una spin-off o lo que quieras, hay muchos estudios y las metodologías están establecidas. Unas van bien, otras van mal, otras tienes, dependiendo de cómo escoges el negocio, te funciona o no te funciona. Aquí, por ejemplo, en Coruña hay un ecosistema de gente emprendedora muy bueno. Mi pregunta o lo que quería saber es, ¿qué echáis en falta para que de esto arranque de verdad? Porque ideas tenéis, está metido hambre, tenéis ganas. Foros para hablarlo, para hablar, comunicaros, los tenéis. Pero aún no consigue afianzarse y de verdad ser dinámico, así como por ejemplo en Estados Unidos hay muchas zonas en donde la parte está muy dinamizado, la parte de emprendimiento. Aquí es dificilísimo y muchos esfuerzos. Entonces, ¿qué
echarías o qué echáis en falta vosotros que habláis o comunicáis ahí? Gracias. Súper buena pregunta. Yo creo que los ecosistemas en general funcionan con masa crítica. A partir de un determinado punto empieza a funcionar y todo lo que vas haciendo antes te puede parecer que no te lleva a eso. Creo que un ejemplo muy importante de esto es Valencia, con Lanzadera. Eso era un erial hasta hace 10 años. Entonces, ¿qué hizo falta? Una apuesta muy decidida y generar una masa crítica. ¿Y por qué esto es importante? Yo creo que tener, por un lado, casos de éxito y referentes a los que poder acudir y preguntarle es súper importante. Nosotros nos hemos valido muchísimo de eso, de tener cierto acceso en Madrid a determinadas figuras, a la gente de Cabify, a la gente de ciertas startups que ya habían pasado por eso. Pues os digo que vamos sobre un suelo pavimentado nosotros. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues que es echarle leña, yo creo que es echarle leña al fuego hasta el punto en el que enciende el fuego. Entonces, creo que sí que puede ser muy frustrante en todo ese trecho en el que tú ves que estás echando leña al fuego y no enciende. Pero creo que al final, el momento en el que se genera esa comunidad y se genera esa masa crítica, a partir de ahí ya va solo o relativamente solo. Yo creo que aquí en Coruña están haciendo muy buenos esfuerzos en ese sentido. Entonces, a mí, por ejemplo, el caso de Valencia me parece súper clarificador a ese respecto. Pero Madrid y Barcelona son ciudades muy grandes y al final es fácil o relativamente fácil generar eso. En Valencia se nota que se ha puesto allí una cosa, se ha empezado a apostar por eso y al final ha terminado carburando. ¿Cómo involucrar a las instituciones y que entiendan que de verdad esto es riqueza? Porque en muchos aspectos, la parte económica, cultural, todo lo que quieras. Yo creo que esos son todos los procesos que hay hoy en día. Bueno, yo creo que es traer demostradores, ¿no? Y es que a veces yo creo que el mundo de las instituciones y el mundo de las startups está muy separado y eso se ve sobre todo en la legislación. Cuando llegas a la legislación y ves que para montar una empresa son como las 20 pruebas de Asterix y Obelix y dices, bueno, entonces, a lo mejor, y esto lanzo la idea al aire, pero algún tipo de programa de intercambio Erasmus en una startup puede ser, yo creo que puede ser interesante. Y Erasmus me refiero a gente de las propias instituciones que se pase por startups, que vea cuando me dan plazos hablo con instituciones y me dan plazos de semanas o de meses, digo, no. Sí, yo esto al principio decía, pues no sé si va a seguir existiendo la empresa dentro de 4 meses, o sea, ¿qué tipo de plazo es ese? Entonces, son conversaciones que están, en muchos casos se hablan idiomas totalmente distintos, totalmente distintos. Entonces, ¿cómo haces que dos personas hablen el mismo idioma? Pues haciendo que coexistan. Yo creo que es la única manera de, ¿no? Que se sienten, que hablen de sus problemas, de sus movidas y al final terminarán hablando el mismo idioma. Tarde o temprano se terminarán entendiendo. Entonces, a veces creo que forzar esa... Sí, porque al principio es que son mundos que repulsivos entre sí, ¿no? Por así decirlo, que unos van a toda leche, otros quieren cierta seguridad jurídica, quieren que las cosas se hagan de determinada manera, ¿no? Imagínate esto siendo un poco piratilla, pero al principio, cuando estás montando una startup, la RGPD... ¿Qué RGPD? ¿Cómo va a ser compliant con la RGPD si estoy probando todavía? Si voy a probar con 5 usuarios y no sé si va... Entonces, yo entiendo que, ¿no? En esa misma conversación, por ejemplo, una persona de las instituciones echaría las manos a la cabeza y te diría, no, tira 4 meses hasta que esto sea compliant con el RGPD, y el de la startup te diría, pero ¿cómo voy a tirar 4 meses haciendo esto? Pero tú estás loco, si no tengo 4 meses, se me acaba el dinero. Entonces, bueno, esa conversación creo que tiene que ocurrir. Y no sé en qué ámbitos ni de qué manera, no tengo por así, pero sí que hay casos de éxito, y yo creo que en muchos casos copiando casos de éxito, seguro que se pueden extraer patrones interesantes. No sé si contesta a la pregunta o no. Sí, es una profesional porque, bueno, habría que buscar igualmente esa comunicación, porque entiendo que muchas veces con las instituciones o muchas veces los lenguajes que se hablan no se entienden. También estoy de acuerdo contigo que la masa crítica fuerza muchas veces, ¿no? Justo. Pero les va a hablar 2 personas que se llaman 500 o 2000. Exacto. Entonces, bueno, pues, Se genera una red al final. ¿Alguna pregunta más?
Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber con qué financiación inicial contaste o el capital económico que tenías al principio para empezar este proyecto. Inicial, cero. O sea, inicial, cero. Nuestros ahorrillos que teníamos se esfumaron rápidamente. Conseguimos una ronda de financiación semilla de 50.000 euros relativamente rápido, a los 5 meses aproximadamente, pero ya tenemos validadas ciertas cosas. Y aquí también quiero hacer hincapié en una cosa: para validar hipótesis muy gruesas no hace falta mucho dinero, ¿eh? O sea, se pueden validar hipótesis relativamente bien como para presentar en un deck y ir a un inversor con 500 euros o con 200 euros. Lo que os decía antes, la landing page no me costó nada, de hecho. Me hice un dominio en 101 que se llamaba Tracks for Pilots o algo así, no recuerdo, era un dominio súper cutre. Lo puse en un grupo de Facebook y a ver quién se apuntaba ahí, en varios idiomas, y a ver quién se apuntaba ahí. Para eso me hicieron falta 10 euros. O sea que, bueno, para eso. Evidentemente, luego, con esto no quiero ser naif y decir, no te hace falta financiación para construir un producto. Claro que te hace falta financiación para construir un producto. Pero para la presemilla inicial no hace falta mucha pasta. De hecho, incluso hasta es mejor no tenerla, ¿no? No tener la pasta para construir cosas te hace ser un poquito pillo y ver cómo validas ciertas cosas. Muchas cosas se pueden validar con un papel y un lápiz, ¿eh? Y más ahora con las herramientas que tenemos, los CMS, WordPress, Wix, con todo esto se pueden construir cosas relativamente chulas, muy barato, y validar cositas. Luego sí que os va a hacer falta o tener un modelo de negocio muy rentable desde el día 1, si no contáis con un capital inicial, o acudir a alguien que os ayude con el capital inicial. Pero con ciertas señales no debería ser difícil levantar cierto capital, al menos para desarrollar de manera inicial vuestras ideas. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues damos por finalizada la conferencia con un aplauso, obviamente, para Ramón. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ramón, por esta masterclass de emprendimiento, con la cual ponemos broche de oro a esta segunda edición de Adventure. Esperamos haber contribuido modestamente, y ojalá que con mucha más que modestia, al fomento de la cultura del emprendimiento y esa idea que tiene el Consejo Social y que tiene la Conferencia de Consejos Sociales de España. Es decir, nuestro bienestar social y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, los que lo tenemos y los que lo tendréis, depende de la suma de educación y de empresa. Efectivamente, el primer principio programático de la Conferencia de Consejos Sociales de España, el primer eje estratégico, no es la gobernanza, ni es la universidad, ni es la transferencia de resultados, ni es la empleabilidad, ni es la internacionalización. Es mejorar la sensibilidad de la sociedad española sobre la importancia de la educación. Y en base a un principio básico, España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación y en universidades. Si a eso le añadimos empresa, que es el elemento necesario y sustituible de generación del bienestar social, la suma de esos otros aspectos es el bienestar social del país, el desarrollo económico y social. Tirar piedras contra cualquiera de esos dos elementos, educación o empresa, es tirar piedras contra nuestro propio tejado y contra el tejado de todos.